Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos en línea al doctor Alberto Chertok, médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado en análisis y modificación del comportamiento, para hablarnos de un flagelo que hoy es muy común oír hablar de la depresión. Y para eso nos viene a visitar el doctor Alberto Chertok para hablar de la depresión en nuestro tiempo. Muy bienvenido, doctor, un honor contar con su presencia en el programa. Un gusto para mí poder acompañarlos y dialogar, sobre este tema que, como tú señalabas muy bien, es muy común. Es muy común, es un flagelo que sufren muchas personas, pero me gustaría, si es posible, que nos explique qué entendemos, qué se entiende por depresión, cuáles son los síntomas, porque muchas veces se confunde depresión con tristeza, que me parece que no es lo mismo. Exactamente, y es una muy buena manera de comenzar, porque efectivamente a veces se confunden ambos fenómenos. La tristeza es una reacción normal ante las pérdidas, los fracasos, las frustraciones, es un estado de ánimo que está dentro de la normalidad. La depresión, en cambio, es un desorden psiquiátrico, es un trastorno que tiene numerosos síntomas o puede tener numerosos síntomas, más allá de la tristeza. Puede haber, y generalmente hay tristeza también, pero una tristeza desproporcionada para la situación que aparentemente le dio origen. Pero además puede haber indiferencia afectiva, es decir, la persona puede estar apática o no tener capacidad de disfrutar de las cosas que antes la hacían feliz o le proporcionaban placer. Además de estos fenómenos anímicos, digamos, la depresión presenta muchas veces una inhibición general. La persona se mueve menos, habla menos, se ríe menos. Se retrae de alguna manera. Sí, absolutamente. Y, por supuesto, pierde voluntad para realizar, sus tareas cotidianas, el famoso desgano. Comienza a tener ideas muy pesimistas, ve el futuro negro, piensa que nada se va a arreglar, y a tener a veces ideas de culpa, se siente responsable de situaciones de las cuales en realidad no es culpable, o se siente arruinado, o a veces se siente enfermo, o se desvaloriza, y síntomas fisiológicos, tal vez el más común sea la pérdida de peso, el adelgazamiento. Puede haber también aumento del apetito, pero un síntoma incluso de gravedad de la depresión es precisamente la pérdida de peso, el descenso también de la libido, la fatiga, el cansancio, la falta de fuerzas, trastornos del sueño, que puede ser insomnio o al revés, dormir demasiado. Y la complicación más severa de este desorden, por supuesto, el riesgo de los intentos de autoeliminación. Como vemos, es algo bastante distinto de la simple tristeza. Claro, es un combo bastante complejo y quizás todas estas, ausencias de ganas de hacer cosas se vayan cada vez complicando más si la persona no se trata en el debido momento, ¿no? Sí, exactamente, porque efectivamente hay tratamientos normalmente eficaces para la depresión, y cuando no se trata puede persistir durante meses, semanas o meses fácilmente, porque además la depresión, independientemente del factor que le haya dado origen, después, si tú querés, podemos hablar acerca de las causas, pero más allá de la causa de la depresión, es un desorden que tiende a mantenerse a sí mismo, por un mecanismo de causalidad circular, porque el hecho de verse deprimido, el hecho de percibir, que uno está angustiado, que no es productivo, que no funciona como siempre, en sí mismo mantiene la depresión. De manera que a veces se cae en un círculo vicioso donde la persona se deprime precisamente por verse deprimida. De modo que sí, como tú dices, es francamente importante tratarla. Claro, y cabe preguntarnos en estos momentos que hablamos de una nueva normalidad en esta contemporaneidad que nos ha dejado encerrados, aislados, a más de 1,5 metros de distancia, si estamos más propensos a la depresión.
estamos con factores de estrés que hasta hace poco no teníamos, como el confinamiento, como la incertidumbre que plantea la pandemia, como las dudas que surgen acerca de los seres queridos, la posibilidad de contagio, los problemas respecto a generar ingresos, incluso a veces la pérdida o las dudas acerca de si se podrá mantener el empleo, en fin, son todos estresores o factores que constituyen un estrés crónico y entonces naturalmente hacen más probable la aparición de cuadros depresivos, en particular cuando inciden sobre personas predispuestas o que tienen cierta tendencia a deprimirse. Bueno, en esos casos con mayor frecuencia es que se pueden ver cuadros depresivos. ¿La depresión también puede estar acompañada de ataques de pánicos? Sí. Puede, son dos entidades diferentes, sí. Pero pueden, y fíjate qué curioso, los medicamentos que a veces se usan para tratar la depresión, que son los antidepresivos, también son eficaces contra los ataques de pánico, aunque no siempre se utilizan, claro, no siempre sí. se administran, pero son los mismos medicamentos, porque son productos que tienen un efecto a veces antipánico, antipreocupación y, por supuesto, antidepresivos. De manera que hay vías neurológicas comunes, hay mecanismos fisiológicos comunes a la depresión y a los ataques de pánico, y yo agregaría, y a los trastornos obsesivo-compulsivos, que también se tratan con mucha frecuencia con medicamentos antidepresivos. O sea, esto entonces la depresión es tratable, la trata un psiquiatra. Usted es psiquiatra, digo, ¿es tratado por un psiquiatra o por un conjunto de médicos? ¿Quiénes lo tratan? Normalmente el psiquiatra tiene que estar dentro del equipo tratante, porque con cierta frecuencia la depresión requiere el uso de medicamentos. Recién mencionábamos básicamente los antidepresivos, y en otros casos, además, cuando se estima que existen riesgos de que el paciente pueda atentar contra sí mismo, a veces es necesaria la internación también, y estos procedimientos son todos procedimientos médicos que deben llevar a cabo los psiquiatras. La otra herramienta que se utiliza naturalmente en el tratamiento de la depresión es la psicoterapia, y la psicoterapia puede ser realizada por terapeutas que pueden ser psiquiatras o psicólogos. De manera que a veces hay más de un profesional tratante involucrado en el manejo de la depresión. Pero el psiquiatra, en mi concepto, debe participar, al menos para descartar la necesidad de un tratamiento médico. En cuanto a las causas, que todavía no las hemos tratado, ¿cuáles podrían ser las causas que determinan o que pueden disparar una depresión? Ahí está, y también en este terreno a veces hay alguna confusión, porque muchas veces se cree que las causas son solo psicológicas, es decir, tienen que ver solo con mecanismos psicológicos, y efectivamente muchas veces es así, pero la depresión es un fenómeno multicausal, donde inciden varios factores. Hay que decir, en primer lugar, que para deprimirse tienen que tener lugar ciertos cambios neuroquímicos, ciertos cambios químicos en el sistema nervioso del individuo. Se sabe hoy por hoy que hay una disminución de la acción de neurotransmisores, como la serotonina, pero también hay otros, o una activación del eje hipotálamo suprarrenal, que determina cambios hormonales. Se sabe que hay cambios inflamatorios que están en la base del cuadro depresivo. Para que ocurra la depresión tiene que haber cambios en la química del cerebro. Ahora, esos cambios se pueden producir por distintas vías. Puede haber una predisposición genética para que ocurran estos cambios. En algunos tipos de depresión este es el mecanismo predominante. Por ejemplo, en la depresión del trastorno bipolar, que es una de las más severas, bueno, allí los factores genéticos son primordiales. Pero luego, además, están naturalmente los sucesos ambientales. Hoy hablábamos de las pérdidas, los fracasos, los contratiempos severos, las frustraciones y sobre todo el estrés crónico, ¿verdad? Sostenido, a veces enfermedades crónicas, a veces el dolor crónico. Hoy hablábamos de que estamos
presionados por la pandemia, que constituye un estrés crónico mantenido en el tiempo, también es un estresor capaz de disparar. Esto en cuanto a los sucesos ambientales. Y el tercer factor tiene que ver con la personalidad del sujeto, porque los mismos sucesos ambientales, las mismas pérdidas, fracasos o frustraciones no deprimen a todo el mundo por igual. Claro. Entonces hay una susceptibilidad personal que pasa por aspectos de la personalidad, que estos son tratables. Hoy hablábamos por psicoterapia, por terapia de distintos tipos. Se usa mucho la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, que apunta precisamente a esto, a corregir actitudes, formas de pensar que hacen que el individuo sea más proclive a la depresión ante los mismos sucesos ambientales. Entonces allí entran fenómenos tales como, por ejemplo, la visión negativa del yo, personas que se consideran de poco valor o fracasadas, una visión negativa del mundo, al cual se percibe a veces como una fuente de obstáculos y de problemas permanentes. Con falta de autoestima, digamos. Absolutamente. Y es fácil entender que un fracaso personal tiene más impacto sobre alguien que tiene la autoestima deteriorada que sobre alguien que tiene confianza en sí mismo. Por eso decíamos que aspectos de la personalidad hacen que el sujeto sea más o menos proclive a desarrollar un cuadro depresivo que ante los mismos estresores ambientales. De manera que estos factores, que además interaccionan, ¿no?, las predisposiciones genéticas, a veces hay historias familiares de depresión, ¿verdad? Sí, los sucesos ambientales adversos y los factores de personalidad, bueno, todos ellos confluyen muchas veces en el desencadenamiento de un episodio depresivo. Y como decíamos, en estos momentos que vivimos, es un momento bastante estresógeno para todos, ¿no? Quizás hay actividades que podamos hacer para prevenir de alguna manera esta depresión, no sé, ejercicios físicos, actividades lúdicas, intelectuales, creativas. Este tipo de actividades, ¿cómo puede influir en la prevención de la depresión? Sí, desde ya, y el ejercicio que tú mencionabas, en la medida en que hoy por hoy uno encuentre las posibilidades de realizarlo, ¿verdad? Es un factor que hasta fisiológicamente previene y mejora los cuadros depresivos. Pero como señalabas, cualquier actividad que entusiasme, que atrape, que interese, que entretenga, es un factor que ayuda a dejar de focalizarse obsesivamente en pensamientos depresógenos, ¿verdad? De manera que sí, es así, el tener rutinas, el mantener un ritmo de actividades adecuado, variado en lo posible, el mantener vínculos, se dice que hoy por hoy estamos sometidos a distanciamiento físico, pero no necesariamente a aislamiento social, ¿eh? Por suerte la tecnología en muchos casos permite, y está bien, que se utilice mantener vínculos en lugar de permanecer absolutamente aislados. Todos estos factores son positivos. Y luego también corregir hábitos de pensamiento que a veces nos hacen caer también en dramatizar las situaciones. Por ejemplo, la tendencia a magnificar los riesgos, a pasarse películas de terror, a imaginarse que ocurren los peores acontecimientos, cuando de repente no son tan probables ni es tan seguro que ocurran, ¿verdad? Sí, sí. Un poco referido a esto que está diciendo, creo que sería conveniente también aclarar con el tema de las noticias, ¿no? Uno se conecta hoy por hoy y las noticias no son muy alentadoras, y quizás para una persona que está pasando un proceso depresivo, quizás sea lo peor que puede hacer vivir conectado, informándose a toda hora, ¿no? Y no tampoco corroborando las fuentes y un poco de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Tal cual. En primer lugar, porque el bombardearse con informaciones negativas a una persona que ya está deprimida o en vías de deprimirse no es lo más conveniente. Está bien estar informado, pero no obsesionarse con estos temas, porque en realidad
no aportan en general nueva información, sino que más bien aportan mayor estrés. Pero aparte, hay un fenómeno, hoy hablábamos de los errores del pensamiento. Muchas veces las personas tienen, y sobre todo quienes están predispuestos a deprimirse, lo que llamamos una percepción selectiva de aquellos datos o informaciones que confirman sus peores pronósticos. Entonces son personas que además de obsesionarse con la información, buscan precisamente aquellos datos, aquellas novedades negativas, para confirmar sus presunciones también más pesimistas. Se llama también a veces visión de túnel, que es un mecanismo de pensamiento poco objetivo, porque uno también podría, en fin, atender también informaciones que sugieren que hay una cantidad de tratamientos en vías de análisis, la posibilidad de desarrollar vacunas, la evolución propia de la enfermedad, en fin, no es necesario focalizarse exclusivamente en las informaciones pesimistas y descartar de plano todo aquello que no coincide con los peores pronósticos. Entonces, también por ese lado, el dejar un poco de lado todo este bombardeo de informaciones puede ser útil en algunos casos, si bien naturalmente es necesario mantenerse informado. Claro que sí. Y en el caso también es importante consultar, diagnosticar a la persona, porque hay algo que no sé cómo respecto a una persona que está deprimida, lo que se debe esperar o exigir, porque usted decía que la persona cuando entra en un estado depresivo, lo que más tiene ganas es de estar acostado, de pronto no tiene ganas ni de bañarse, ni de comer. ¿Qué tiene que hacer una persona que vive con una persona depresiva? ¿Le tiene que exigir que coma, que se bañe, que haga las actividades? Es difícil de manejar. ¿Cómo manejamos a un paciente deprimido? Es difícil de manejar porque hay que tener el punto justo en cuanto a lo que uno puede pretender del sujeto deprimido. A veces el entorno familiar insiste en que el individuo ponga voluntad. El problema es que la depresión es precisamente la enfermedad de la voluntad. Entonces, no adelanta a veces, y a veces incluso supone hasta una presión excesiva, el demandar del paciente actividades que aún no está en condiciones de realizar. Sin embargo, sí está bien que intente hacer aquellas cosas que están a su alcance, en lugar de permanecer absolutamente postrado. Acá hay diferencias entre también el grado de depresión. Hay depresiones que son leves, hay algunas que son moderadas y otras que son graves. En las depresiones moderadas, y sobre todo en las graves, es imprescindible centrar el tratamiento en las sugerencias del médico, del psiquiatra, orientadas a ese paciente en particular. No hay recetas aquí, además, que funcionen en todos los casos. Recordemos que el riesgo de autoeliminación existe, los números son altos. El año pasado, en el 2019, hubo en Uruguay 705 suicidios. Sí, somos un país con altas tasas de suicidio, uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, y además se mantienen, esto da aproximadamente un suicidio cada 12 horas, más o menos, lo cual uno piensa que si la actual pandemia llega a incrementar los intentos de autoeliminación, bueno, tal vez vamos a terminar lamentando pérdidas humanas, no solo por la neumonía que da la pandemia, sino por el incremento de suicidios que esperemos que no ocurra. Leí hace poco una información que indica que, porque tenemos una línea de asistencia de ACE, que los llamados a esta línea de apoyo se incrementaron en un 60% en marzo con relación al año anterior. Quiere decir que el estrés crónico y las presiones, bueno, se ve que han incrementado la preocupación de muchas personas y esperemos que no desemboquen en un aumento de los intentos de autoeliminación. Claro, pero por eso mismo que hay que... Sí, perdón. Se nos viene una época también, aparte del tema de la pandemia, el invierno, que es una época del año que creo que también para la persona que se deprime es una época, una estación del año que también lleva a una propensión a que se agrave, ¿no? Sí, la oscuridad, el frío, son todos factores que inciden. Hay incluso tratamientos de la depresión que incluyen la iluminación, porque se ha visto también que esto
es una herramienta que a veces mejora los cuadros depresivos. Con esto lo único que quiero decir es que efectivamente el invierno es también una época de riesgo. Hay depresiones que también son estacionales, que ocurren en algunos cambios de estación, de manera que efectivamente, bueno, tenemos que estar alertas. Esto no es una visión apocalíptica de ninguna manera, sino lo que estamos diciendo es, existen tratamientos, es importante que el sujeto o su entorno familiar recurran al asesoramiento, a la orientación, a los efectos de controlar esta evolución de estos casos lo antes posible. Nos quedan un último minuto para cerrar esta nota, que me quedaría con usted hablando un largo rato más, pero sé que su tiempo es valioso pero tendremos ocasión de seguir hablando. Entonces, ¿cómo tenemos que estar, quizás un mensaje para la audiencia, para que nos están escuchando, atentos a qué síntomas, a qué enfoques para consultar lo antes posible? En particular, si bien todos podemos deprimirnos, hay personas que ya han cursado cuadros depresivos y conocen un poco la sintomatología personal, saben cómo se deprimen, eso deben tenerlo en cuenta, y de no ser así, cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, que vaya más allá de la tristeza normal, que consista, por ejemplo, en pérdida de peso, en mantenerse más serio, más callado, con gran dificultad para cumplir con las tareas habituales, y en particular cuando el entorno le llama la atención, porque con mucha frecuencia los familiares notan el cambio en el individuo que está cayendo en un cuadro depresivo. Todos estos factores tienen que, por lo menos, inducirnos a buscar orientación, a buscar ayuda o asesoramiento. Entonces son estos puntos que acaban de mencionar para enfocarnos en una alerta, prender esa lucecita de alerta y consultar por lo menos lo antes posible. Exactamente. Doctor Alberto Chertok, ha sido un inmenso placer contar con su presencia en el programa y nos volveremos a encontrar, quizás personalmente ya podamos hacer el programa en vivo y si no lo seguiremos haciendo por lo menos mientras no se pueda telefónicamente. Un verdadero placer y le agradecemos su tiempo. Con mucho gusto, estamos a tu disposición y gracias además por la invitación. Un placer, un gusto, muchísimas gracias. Vivencias.